por favor. Correcto. Perfecto, entonces, Se congeló tu pantalla, Rafael. Bueno, está entrando de nuevo Rafael. Un segundito, por favor. bueno, perdonen, creo que ya están entrando todos, ¿no? Voy a retomar la bienvenida. Les estaba diciendo que queremos darle la bienvenida en nombre de nuestro rector, el doctor Alfonso López Chao, en nombre de nuestro director, el doctor Víctor Caicedo, el director de la Escuela de Posgrado. En esta oportunidad, este webinar relacionado a la infraestructura, vamos a entender pues que el mundo está en una constante evolución. La infraestructura en ese sentido se erige como el motor del desarrollo y el progreso. Ustedes saben que hoy más que nunca nos enfrentamos a desafíos complejos y cambiantes que demandan por parte de ustedes soluciones innovadoras, ¿no? En áreas claves como el transporte, la tecnología, la energía y la sostenibilidad sobre todo, ¿no? En este contexto, yo les extiendo la bienvenida a este webinar por parte de todas las autoridades. La infraestructura es el futuro para tener soluciones de un avance sostenible, eso quisiera que lo entiendan. Y en esta sesión vamos a tener claramente expositores de prestigio. Yo les voy a ceder la palabra al doctor Isaías para que pueda con el webinar. Adelante, Isaías, y nuevamente bienvenidos y felicitaciones por darse este tiempo en este webinar con la Universidad Nacional de Ingeniería, una universidad con más de 147 años, ¿no? Felicitaciones por el tiempo que se están dando y éxitos a todos. Adelante, Isaías. Gracias, Rafael. Vamos a comenzar después las palabras de bienvenida de Rafael Caparó como representante de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Este webinar multidisciplinario, infraestructuras y sostenibilidad, creo que tiene un eslogan que marca un poco lo que vamos a ver hoy día. Las políticas y regulaciones sobre sostenibilidad y cambio climático están reconformando el mundo de las infraestructuras, ¿no? Y es conocido el caso europeo, ¿no? A nivel global, ¿no? Los compromisos que asume Europa para un poco atacar el tema del cambio climático, el tema de la sostenibilidad futura del planeta. Creo que es muy pertinente la presencia de los dos ponentes, ¿no? Invitados desde España, desde ya muy agradecidos por su predisposición y por su colaboración. Entonces, vamos a dar inicio a la conferencia, ¿no? Que hemos titulado Conferencia Internacional, Infraestructura y Sostenibilidad, el caso europeo. Va a estar a cargo del ingeniero Miguel Ángel Gonzalo López, director de construcción del Instituto Tecnológico de la Construcción de España, y del arquitecto Licinio Alfaro Garrido, jefe del Departamento de Construcción Sostenible y TEC de España. Brevemente es evidente que la experiencia, el currículum de los ponentes es realmente vasta. Hemos hecho un esfuerzo por resumirlo. Miguel Ángel Gonzalo López es director del área de construcción desde noviembre de 2014 en el Instituto Tecnológico de la Construcción de España. Antes ejerció diversos cargos de responsabilidad en FCC Construcción, reconocida empresa constructora multinacional. Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿No? Ha seguido el programa de desarrollo directivo del IESE. Es máster en gestión de infraestructuras, equipamientos y concesiones de la Universidad de Cataluña. Es máster BIM Management Student en la UPC. Bueno, responsable de resultados técnicos y económicos en términos de tiempo, costo, calidad de los proyectos del área de construcción, que incluyen base de datos, digitalización, procesos constructivos y sostenibilidad, ¿no?
También presento a Licinda Alfaro Garrido, porque ambos van a sostener esta ponencia. Es arquitecto, jefe del Departamento de Construcción Sostenible del ITEC, presidente de IPSA, Spain Chapter, responsable de sostenibilidad del Offsite Construction Hub y representante de ITEC en la EOTA, que es el organismo de certificación de productos a nivel europeo. También es codirector del posgrado de sostenibilidad digital de la Universidad de Cataluña. Bueno, dejo en la palabra a Miguel Ángel Gonzalo y a Licina Alfaro, por favor, para iniciar su presentación. Tenemos el tiempo estimado hasta las 11 de la mañana como presentación de este tema. Muy bien, pues ¿se me oye correctamente? Sí. Muy bien, se escucha muy bien. Perfecto, muy bien, pues buenos días. En primer lugar, agradeceros pues la posibilidad de contar con nosotros. La verdad es que siempre es un placer trabajar con vosotros. Hemos hecho alguna visita a Perú y bueno, estamos siempre a disposición de lo que necesitáis. Bueno, voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Bueno, un poco el tema de hoy es el tema de infraestructura y sostenibilidad, con las políticas y regulaciones, el cambio climático dentro del mundo de las infraestructuras, poco en el caso europeo. Os vamos a explicar cómo estamos trabajando nosotros en España, cómo está trabajando Europa. En cualquier caso, lo primero que me gustaría hacer es una pincelada de lo que somos ITEC. No sé si todos nos conocéis, somos un instituto tecnológico, somos una fundación privada sin ánimo de lucro, es decir, tenemos una finalidad orientada a resultados, lo que nos hace muy objetivos desde el punto de vista de todos nuestros clientes. Sobre todo desarrollamos actividades de investigación, productos de base tecnológica, y lo que hacemos es intentar trasladar a la sociedad y sobre todo al sector de la construcción nuestro conocimiento. Este conocimiento pues, lo adquirimos a través de los proyectos de entidades públicas, entidades privadas, proyectos europeos, pero siempre con el afán de poder trasladar las mejoras que nosotros podemos un poquito desarrollar dentro de nuestro campo. Y uno de ellos, de los más importantes, junto con, en este caso, industrialización y rehabilitación, en España la rehabilitación es muy importante, uno de ellos es el de la sostenibilidad. Somos una empresa muy activa dentro del campo de la sostenibilidad. Yo diría que dentro al menos de España, y bueno, estamos muy reconocidos en toda Europa. Un poquito os comentaré los proyectos europeos en los que estamos trabajando. Creo que también tenemos grandes aportaciones en Europa con los trabajos que estamos llevando a cabo. Comentar que somos una fundación, el hecho de que seamos muy objetivos a la hora de trasladar nuestro conocimiento y que seamos muy imparciales y que seamos también muy estrictos a la hora de tratar la normativa y de sacar resultados al mercado. Nos da sobre todo el hecho de que nuestro patronato, que es nuestro órgano de gobierno, está formado por un tercio empresa privada, un tercio administración pública y un tercio colegios profesionales, agrupando pues, colegios de ingenieros civiles, arquitectos, etc. El hecho de que ellos sean nuestro órgano de gobierno hace que nos veamos obligados, a ser así en definitiva, a recibir las opiniones de todos ellos y a intentar trasladar soluciones que estén de forma transversal muy consensuadas entre ellos. Aparte de este órgano de gobierno, pues tenemos empresas que nos dan soporte. Bueno, estamos hablando de la sostenibilidad en Europa. Pues es una idea del ámbito en el que trabajamos. Nosotros trabajamos bueno, ya no estamos trabajando en Rusia, pero hemos trabajado en Rusia, trabajamos en Australia, trabajamos en China, Estados Unidos. Y dentro de Europa, pues la verdad es que estamos muy extendidos. Vemos desde un punto de vista de proyectos que se nos contratan, lo hacemos desde un punto de vista de la participación también en proyectos europeos. Dicho esto, me gustaría un poco hacer una pequeña lista antes de pasar la pelota de cómo vemos nosotros el tema de la sostenibilidad. Para nosotros el tema de sostenibilidad evidentemente tiene, yo creo que 3 puntos importantes: el
conocimiento, el tema de la digitalización. Sin él es imposible trabajar todos estos conceptos, y unas herramientas que sean capaces de gestionar toda esta información. Desde el punto de vista de conocimiento, para poder trabajar dentro de la sostenibilidad, tanto en España como en Europa, hay una serie de normas internacionales, hay una serie de ISOs que tenemos que cumplir, hay una serie de comités europeos en los que estamos participando que se nos antojan imprescindibles. Por ejemplo, tenemos el caso de Levels, tenemos el caso de la taxonomía europea, que son, en el caso de Levels, son acuerdos voluntarios que nos aplican para una serie de indicadores ambientales. Pues como bien sabéis, existen una serie de sellos como puede ser BREEAM, como puede ser LEED. Todos estos sellos pues, son sellos de ámbito privado. Levels es un poco una directriz europea que lo que intenta hacer es unificar todos estos indicadores de manera que no estemos circunscritos al ámbito privado para cumplirlos en temas de emisiones, en temas de residuos, de consumo de agua, de salud, de resiliencia o de análisis de ciclo de vida. El Level se aplica un poquito a empresa, a obra construcción, en este caso sobre todo de edificación, está enfocado en la edificación, y otro de los temas en los que desde el punto de vista de conocimiento pues hay que tener muy claro es el tema de la taxonomía. La taxonomía es un tema que aplica mucho más a empresa desde el punto de vista de cuáles son los objetivos sostenibles que están cumpliendo, que tienen y que se solicitan a nivel europeo para que puedan tener ayuda efectiva a ciertas financiaciones europeas. El segundo punto que me gustaría que todos tuviéramos claro es que la manera de trabajar la sostenibilidad tiene que ser a través de la digitalización. Estamos hablando de infraestructuras, estamos hablando de obras que tienen una gran cantidad de elementos. Estamos hablando que ya no se trabaja únicamente en fase de proyecto, en fase de construcción, estamos trabajando en fase de fabricación, de construcción, de mantenimiento, de construcción, de todo el ciclo de vida. En ese sentido, pues se antoja imprescindible que todas las unidades con las que se esté trabajando, en el caso de las infraestructuras, contengan esa información, tanto a nivel de parámetros ambientales como a nivel de consumo energético. Es la manera en la que estamos trabajando en España y la manera en que se está trabajando en Europa. Y por último, las herramientas de trabajo. Esto lo veréis un poquito más en detalle cuando mi compañero Licinio hable. Las herramientas son imprescindibles. Si bien todas estas bases de datos son las que contienen toda esa información, a la hora de cuantificar consumos, emisiones, consumos de agua, otros parámetros que nos vienen de temas de salud, etcétera, es imprescindible la utilización de una herramienta tecnológica. Nos dará una cuantificación, nos dará la posibilidad de evaluar diferentes tipos de soluciones y priorizar, y nos dará también la posibilidad de poder ir aprendiendo y poder ir generando esa base de datos, ese libro blanco, ese libro de estilo que va a permitir que vayamos mejorando dentro de todo este proceso. Actores con los que estamos trabajando a nivel español, a nivel europeo, ¿quiénes son los principales actores dentro del mundo de la sostenibilidad? Bueno, por un lado están todo el tema de los fabricantes. Estamos hablando que toda esta información tiene que estar introducida dentro de una base de datos para poder trabajar con ellos. Los fabricantes juegan un papel fundamental. Tienen que subirse al carro de poder dotar a todas sus productos de la información necesaria para poder trabajar con ellos, y tiene que estar. Por otro lado están las empresas que pueden ser privadas o empresas públicas, administraciones públicas. Las empresas privadas están empezando a trabajar de forma muy activa, sobre todo también por el tema de la taxonomía europea, que en parte les obliga a tener todo este control de indicadores y poder reportarlo desde un punto de vista real, a partir de herramientas que estén sometidas y que pueda certificarse que están sometidas a ellas para que sean totalmente objetivas. Actualmente todas las promotoras están empezando a trabajar con sus dashboards de todas las resumen de todas sus obras, donde ya están reportando en sus memorias de sostenibilidad todo el tema de emisiones, de consumos, todo el tema de residuos. Eso sí que es imprescindible desde un punto de vista de Levels. Y nosotros desde aquí lo que vemos es que es un tema increciendo, que va más y que actualmente yo creo que ya no tiene freno porque desde Europa nos lo están imponiendo. Y por último, las administraciones públicas.
las cuales muchas veces son el motor de cambio, desgraciadamente por imposición. ¿Cómo está trabajando aquí con administraciones públicas? Nosotros, desde nuestro punto de vista, lo que estamos haciendo desde nuestra posición es ayudarles, porque existe un poco a veces de desconocimiento. Nuestra labor, mucho desde el punto de vista de investigación, de traslado de conocimiento, hace que seamos un poquito la entidad adecuada para trasladarles y ayudarles. Lo que hacemos es asesorarles desde el punto de vista de implantación de los procesos dentro de, en este caso, administraciones públicas, pero sobre todo que desde un punto de vista legal y desde un punto de vista de lo que realmente se puede hacer, que las administraciones públicas sean capaces de plasmar en los pliegos, que en definitiva son los documentos legales sobre los cuales cualquier contratación tiene que asentarse, los criterios de sostenibilidad que quieren llevar a cabo. La manera en que estamos trabajando es una manera iterativa, en la cual, pues, en este caso, pues, mira, un ejemplo puede ser la Dirección General de Carreteras a nivel estatal. Vamos a iniciar ahora un contrato con ellos. Desde el punto de vista de sostenibilidad, ellos se han puesto el control, sobre todo de las emisiones y los consumos energéticos en todas sus obras. Y cuando se decía desde un punto de vista iterativo, lo que hacemos es ayudarles a que puedan ir mejorando progresivamente con unas bases de datos cuantificables, con unos proyectos que poco a poco van recogiendo todas esas soluciones que incluso desde el punto de vista de mantenimiento son las más óptimas. Esta es la manera en la que está trabajando. Hemos llegado a gestionar licitaciones públicas en las cuales ha habido un 9% de puntuación económica, lo cual me parece pues, muy valiente por parte de estas administraciones, y un 35% de puntuación desde un punto de vista ambiental. Por último, otro de los puntos en los que me gustaría apoyarme a la hora de hablar de la seguridad europea sería los proyectos europeos. A nosotros los proyectos europeos nos suponen un contacto con todos los países europeos y sobre todo un punto de financiación para poder arrancar nuevas líneas, arrancar nuevas herramientas y sobre todo ayudas que puedan colaborar a la mejora de la eficiencia. Dentro de esta presentación que ya os facilitaré, un poquito la idea es presentar unas fichas, unos proyectos europeos que lo que abordan son mejoras para que toda esta tecnología sea trasladada al usuario. Pues un ejemplo puede ser el Spidier, que lo que hace es centrarse en mejorar y fomentar las auditorías energéticas dentro de las empresas, incluso promocionando el hecho de que puedan ser autofinanciables por ellos mismos. Tenemos este otro, por ejemplo, el PINCED, que es un proyecto europeo. Este es un proyecto pequeño de cerca de 1 millón de euros que lo que promueve es el tema de la formación, la generación de unidades de aprendizaje. Pues el Plural es un proyecto que trabaja sobre infraestructuras y edificios ya ejecutados, que se enfoca sobre todo en el mantenimiento, la sustitución a partir de elementos prefabricados que mejoren la sostenibilidad, los consumos. Bueno, os dejo aquí un par de ejemplos más. El Mercero, el SeedSkills. SeedSkills también es un proyecto europeo que lo que hace es ayudarnos a generar bases de datos entre el conocimiento que se debería tener para trabajar en temas de sostenibilidad, las posibles formaciones que existen y los perfiles profesionales, formando una base de datos que posteriormente en Europa pues, tiene que ser utilizada para que todos estos profesionales puedan trabajar en ello teniendo las mismas reglas. Bueno, veo que ahora mi cámara no sé si funciona. En definitiva, lo que yo quería es un poco presentar ITEC, presentar las líneas básicas de sostenibilidad sobre las que estamos trabajando y sobre todo el apoyo importante que Europa, con su financiación, con los fondos europeos, otorga a las empresas tecnológicas y sobre todo desde el punto de vista de sostenibilidad para poder desarrollar todos estos temas. Simplemente acabar comentando, antes de dar la palabra a mi compañero Licinio. Nosotros actualmente estamos trabajando en 10 proyectos europeos de financiación europea, de los cuales 9 de ellos están totalmente relacionados en nuestros paquetes de trabajo con la sostenibilidad y con la eficiencia y el consumo energético. Esto da una idea del apoyo y del impulso
que quiere dar Europa a estos temas. Bueno, vamos justos de tiempo. Licinio, tienes la palabra. Muchísimas gracias a Miguel Ángel. No sé si me escucháis bien. A mí he tenido algunos problemas de sonido durante la charla de Miguel Ángel. Si no me escucháis bien, comentármelo y apagaré mi cámara para vaciar ancho de banda. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla. Se escucha bien, Licinio, se escucha bien hasta el momento. Perfecto, perfecto. Si no es el caso, díganmelo y apagaré mi cámara. Bien. Deberían de estar viendo mi pantalla en este momento. Entiendo que sí. Sí, se ve bien, se ve bien. Perfecto. Es complicado en apenas 30 minutos explicarles todo lo que se está, podríamos decir, cociendo a nivel Europa, ¿no? Voy a intentar hacer un resumen muy básico, pero que de alguna manera les permita entender cuáles son el eje de dichas modificaciones. Desde Europa tenemos una visión que intenta complementar lo que en alguna ocasión ya hemos tenido ocasión de comentarles respecto a los modelos digitales. Cuando hablamos de modelos digitales, en realidad muchos de nosotros, en España por supuesto también, estamos hablando de modelos digitales tridimensionales, ¿no? Contienen información de lo que llamamos el clash detection o contienen información de las mediciones de dicho modelo digital. Cuando vemos los movimientos, en este caso de la Comisión Europea, para trabajar en temas de sostenibilidad, vemos que la cantidad de información vinculada en los modelos digitales es podríamos decir, la piedra filosofal en la que se basan todas las decisiones que están tomando. Podemos tener modelos digitales con los que trabajamos que sean un poco más complejos que los habituales, que nos permitan calcular, por ejemplo, el nivel de luxes que hay en una calzada, que nos permitan saber su consumo de energía, por ejemplo, ¿no? Europa empieza a investigar de forma profunda no solo los modelos tridimensionales, sino toda la información que acompaña a estos modelos. Esa información está relativa a los sistemas de consumo de energía, como pueden ser temas de iluminación y temas obviamente, de potencias, de instalaciones, de equipos de iluminación, pero también hace referencia a los materiales que utilizamos. Lo que ven en pantalla es una biblioteca de materiales que desde el ITEC ponemos a disposición de forma totalmente gratuita de todos nuestros usuarios. Aquel que tenga interés en entender cómo funciona esta biblioteca, pues les hemos dejado nuestro correo electrónico al final de la presentación para que se puedan poner en contacto con nosotros. Vemos cómo podemos utilizar diferentes materiales y en este caso cada uno de estos materiales disponen de información relativa a la localización de la fábrica de ese material. Disponen de información relativa a las emisiones de carbono, al consumo de energía, al contenido de materia reciclada, a las certificaciones que de alguna manera dan confiabilidad en el dato. Es importante entender que toda esta información se está trabajando de forma profunda a que existan bases de datos que digitalicen la información de las empresas privadas. Este es un punto que no depende obviamente solo de las instituciones públicas o de la normativa, depende también de entender cómo las empresas deben de empezar a posicionarse en este mercado. Lo primero es obviamente disponer del dato de sostenibilidad. Si yo soy fabricante de un producto de asfalto o de un elemento de iluminación o de señalización para una carretera, ¿conozco realmente el impacto ambiental que está generando? ¿Conozco cuáles son las emisiones de carbono que estoy provocando por la creación de ese elemento? Este es un trabajo que hacemos desde ITEC, es decir, somos capaces de calcular esos impactos independientemente del lugar de fabricación
Obviamente no es lo mismo el impacto ambiental producido en España que en cualquier otro país, sea Perú, Chile, México, etcétera, y eso se personaliza por cada país. Ese es el primer punto, conocer el nivel de impacto ambiental. El siguiente punto es digitalizar esa información y digitalizarla porque uno de los sistemas que Europa está creando para poder gestionar toda esta información es lo que se llama el Digital Product o, como veremos a continuación, pues el Building Logbook. El Building Logbook es una de las estrategias o de herramientas que Europa está potenciando para poder hacer e identificar todos estos cálculos. El Digital Product Passport, podríamos decir, está en la base de la pirámide. Cuando nosotros entendemos cómo debemos empezar a calcular los impactos generados por nuestras infraestructuras, obviamente nuestras infraestructuras son infraestructuras creadas a través de productos, de materiales que son colocados en dichas infraestructuras a nivel de sistemas constructivos. Lo que ven en verde forma parte de las reglas de categoría de producto necesarias para definir el cálculo de impacto ambiental de un producto. Después llegamos a un siguiente nivel, que es el que ven en naranja, que es toda la normativa que hace referencia a los productos de la construcción y a los sistemas constructivos. Un ejemplo, yo puedo tener un producto, un asfalto, pero ese asfalto, hasta que no lo coloco en obra, hasta que no voy generando las diferentes capas para aplanarlo, no sé realmente cuál es el impacto y la aportación que tiene a esa obra en toda su dimensión. A día de hoy hemos trabajado siempre para conocer el impacto económico que tenía la colocación de un pavimento, ¿no? Cuánto nos cuesta el material, la fabricación y cuánto nos cuesta la construcción. Ahora ya estamos incorporando todos esos parámetros a nivel de sección constructiva. Si necesitamos una maquinaria, calculamos el impacto de la maquinaria, sabemos cuál es su rendimiento, cuál es su nivel de rendimiento por hora, cuántas son las emisiones de carbono que están generando y cuál es el combustible que está quemando, porque eso nos informa de la cantidad de emisiones. Por tanto, toda esa información pasa a nivel de sistema constructivo. Cogemos los materiales y le ponemos una capa mayor de conocimiento. Y luego está la capa de la obra acabada. He acabado mi carretera, he hecho todos los desmontes, todos los terraplenes, ya he hecho todas las actividades necesarias para ejecutar dicha carretera, o una calle o una rotonda, es igual el concepto, dijésemos, de la obra que estoy construyendo, y tengo que saber el impacto ambiental que tiene la obra acabada. Ahí es donde entra este tercer nivel, la información a nivel de obra. Ahí es donde entra el concepto del Digital Building Logbook, que ahora desarrollaré con mayor profundidad. Ahí es donde entra Levels, que también les haré un pequeño resumen. Es donde entra la norma europea de eficiencia energética, que son estas siglas que ven ustedes en pantalla de la EPBD. Es donde entra la taxonomía europea, cuando hablamos de obras acabadas, pero previamente hemos sido capaces de crear una estructura de datos que nos ha permitido hacer dicho cálculo, ¿no? Cuando saltamos ese Digital Product Passport, en realidad, cuando unimos la cantidad de obras que tenemos en nuestro entorno, al final lo que acabamos teniendo es la información de todo lo que pasa en el entorno construido. No solo hablamos de una obra, no solo hablamos de un proyecto, sino que hablamos del proyecto y de su entorno. Bien, entrando ya en el concepto del Digital Building Logbook, son estas siglas que ven ustedes aquí de DBL, es un concepto tremendamente interesante. Es el concepto que ahora mismo Europa está centrando, podríamos decir, todos sus esfuerzos. Debo decirles que se está trabajando a día de hoy en este concepto, en estas herramientas, y no tenemos una, podríamos decir, una hoja de ruta que defina de forma exacta cómo cumplir con el Digital Building Logbook, ¿no? Pero sí que tenemos unos primeros conceptos en los que nos vamos a basar para definir todo esto. Fíjense la cantidad, normalmente siempre que hablamos a nivel europeo, la cantidad de siglas
de alguna manera asusta, porque eso no ayuda a entender todos esos objetivos, todos esos, podríamos decir, necesidades que tenemos por delante. Fíjense que hay 3 grandes apartados en los que Europa se basa para crear este nuevo concepto que le llamaremos a partir de ahora del concepto DBL. El primero es la renovación, la ola de renovación, la ola de renovaciones que va a provocar todos estos objetivos que está determinando Europa. En otra ocasión, en otras jornadas que hemos tenido el placer de participar con ustedes, hemos hablado de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hemos hablado de por qué Europa está moviéndose de una manera tan radical y tan impactante en los aspectos de sostenibilidad. Y la pretensión es el cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Fíjense todas las siglas y todas las metas que estamos teniendo en esta ola de renovación. Por un lado, tenemos el Building Renovation Passport. Esto es toda la información digitalizada necesaria para hacer la rehabilitación y renovación de nuestras infraestructuras y de nuestras edificaciones constructivas. Luego tenemos el Smart Readiness Indicators. Este es otro concepto que habla sobre temas de sensorización del entorno construido. Luego tenemos, obviamente, dentro de esta ola de renovación, todos los elementos del proyecto Levels. Las certificados de eficiencia energética son estas siglas que ven aquí que ponen EPCs. Cada uno de estas siglas, cada una de estas definiciones, el Building Renovation, el Smart Readiness, el Circularity de Levels, es, podríamos decir, un posgrado en sí mismo. Hay una cantidad de información enorme para poder entender cada uno de estos conceptos y darle respuesta. Por ello, cuando nos enfrentamos al concepto de sostenibilidad, no podemos hacerlo sin crear estos modelos digitales que van a ser tan importantes. Luego está el plan de economía circular, que va mucho más allá de las emisiones de carbono. Para Europa, el tema de los recursos naturales es un punto tremendamente importante. Es un punto, podríamos decir, de casi de futuro político de un país. Es decir, seré más competitivo cuanto más sea capaz de vender y comprar menos, ¿no? Si soy consciente de los recursos naturales que tengo incorporados en mis infraestructuras, podré recuperar ese recurso natural precioso que puede ser útil en un futuro, ¿no? Y luego, el último punto en el que se basa Europa es la capacidad de adaptabilidad al cambio climático. La gente o las personas que nos dedicamos al tema de sostenibilidad desde hace muchísimos años, y estoy diciendo más de 20 años, entendemos y hemos ido viendo cómo desde Europa las estrategias han ido dirigidas primero a intentar informar del cambio climático, luego a intentar reducir el cambio climático y ahora ya estamos al nivel de adaptarnos. Eso significa que ya sabemos que en el estado en el que estamos vamos a padecer las consecuencias del cambio climático de forma segura, ¿no? Y Europa ya no habla de acciones para reducir las emisiones de carbono. Obviamente, ese objetivo siempre está sobre la mesa, pero el principal objetivo es en el concepto de la adaptabilidad. Y el concepto de la adaptabilidad también lo podemos incorporar a nuestros modelos digitales. Es tremendamente interesante y también podríamos generar todo un único posgrado para trabajar, para entender cómo incorporamos la adaptabilidad en nuestros modelos. Bien, fíjense también cómo hablamos de la Directiva Europea de Eficiencia Energética, la EPBD, es esta Energy Performance Buildings Directive. Luego tenemos la taxonomía europea, que es podríamos decir, otra línea de trabajo de Europa. Por tanto, estamos teniendo decenas de líneas de trabajo que Europa está poniendo sobre la mesa, cada una de ellas con un nivel de complejidad bastante alto, que tenemos que conocerlas y enfrentarnos a ellas. En realidad, cada una de estas líneas son perfectamente extrapolables a nivel internacional, perfectamente extrapolables. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar seguramente la manera de trabajo, va a cambiar la base de datos. Por eso es también tremendamente importante que a nivel de las universidades, en este caso, por ejemplo, la Universidad Nacional de Ingeniería,
es importante que ayude a entender, que ayude a formar a los alumnos para la creación de bases de datos propias, que de alguna manera se sustenten en normativas internacionales, pero que personalicen dicho cálculo de impacto. Eso es tremendamente importante y desde aquí, desde el ITEC, nos ofrecemos para poder ayudar a dar ese paso. Bien, Europa, ¿cómo trabaja? Trabaja a un primer nivel podríamos decir, de Comisión Europea, donde determina las reglas del juego. Luego trabaja un segundo nivel de Estados miembros, donde obliga a los Estados miembros a definir una serie de objetivos. Y para lo que hace referencia al DBL, trabajamos también a nivel de software. Este punto quizás sea complejo de entender, pero voy a intentar explicarles en las siguientes diapositivas. El objetivo del Digital Building Logbook es tener controlado toda la información generada en los proyectos de ejecución de cualquier infraestructura. Eso significa, fíjense, tener en cuenta el Digital Product Passport, tener en cuenta los materiales, en una información a nivel digitalizada, tener en cuenta la sección constructiva a través del Building Material Passport. Y fíjense, después tener en cuenta la información del BIM, no solo del modelo construido, sino también de su relación con los datos geoespaciales. El conjunto de toda esta información es el DBL. No es solo la información del modelo BIM, estrictamente hablando, es de toda esta información. Y no solo eso, sino también de la capacidad del número de verticales que seamos capaces de poner a todos estos, podríamos decir, niveles de información. Soy capaz de incorporar información legal, soy capaz de incorporar información de sostenibilidad, soy capaz de incorporar información económica. Para poder hacer esto, necesito entender esos modelos digitales de creación a un nivel de profundidad que ya les puedo asegurar que hay pocos países que estén trabajando, ¿no? Pero esto no acaba aquí, no acaba solo en el hecho de incorporar niveles de información del modelo digital, sino que también habla de la incorporación de diferentes fases del ciclo de vida dentro de todo este proceso. Eso significa que si yo estoy en fase de diseño de infraestructuras y tengo que tener en cuenta cómo creo el modelo digital en todos estos niveles, en nivel geoespacial, en nivel de BIM, en nivel de productos, de Digital Product Passport, eso lo voy a tener que hacer en las fases de fabricación, en las fases de construcción, de uso, de final de vida. Imagínense la cantidad de información y la complejidad del sistema que supone incorporar lo que significa ese Digital Building Logbook. Es tremenda. Eso no nos tiene que asustar, nos tiene que animar a empezar a caminar en esta vía. Tenemos que empezar ya, porque el camino que nos queda seguramente va a ser de 15, 20, 25, 30 años por delante de implantación de estos sistemas. Fíjense cómo el BIM solo es una pequeña parte, de lo que supone el Digital Building Logbook, que es toda esta gestión total de los modelos digitales. Partimos de los materiales, pero acabamos a nivel de medio ambiente, hablamos a nivel de cómo gestionamos toda esa información. Pero es que todavía no hemos acabado a la hora de analizar cómo gestionamos esos modelos. El gran punto o la gran aportación de Europa en estos conceptos de hacia dónde debemos de ir es lo que ven en pantalla. Hasta ahora, y esto lo voy a unir con el concepto del software. Hasta ahora, nosotros trabajamos con una serie de herramientas, de modelado, de softwares de información tridimensional. Y el proceso de trabajo tiene que ver con esa línea primera que vemos ahí. Yo puedo trabajar con un software de modelado, me da igual el nombre, que lo que hago es crear un modelo que puedo exportar a otro software y quizá, solo quizá, si soy un experto, podríamos decir, generador de modelos digitales, lo exporte a un modelo de simulación energética, a un modelo de simulación estructural, etcétera, y trabaje en ese otro software sobre el modelo. Pero esto no es lo que quiere Europa. Lo que quiere Europa es que seamos capaces de crear modelos
entendibles entre diferentes países. Y para ello habla de un concepto importantísimo, que es la semántica de la información. Es ese data sharing que ven ustedes en pantallas, es esa segunda línea. Europa considera que la parte del modelo, la creación del modelo está empezando a estar controlada, pero lo que no está controlado es la compartición de la información de los modelos a nivel países y a nivel diferentes entidades públicas y privadas, sobre todo las públicas. El reto para Europa está en cómo somos capaces de entendernos entre nosotros en la creación de esos modelos. De hecho, tenemos infraestructuras reales que acabamos construirlas, pero no nos aporta la suficiente información para compartirlas con otras infraestructuras de creación. La manera de poder dar respuesta a eso es la creación de lo que se llama en inglés el digital twin, lo que nosotros le llamamos el gemelo digital. Pero ¿qué pasa si cada uno de nosotros creamos gemelos digitales que tienen lenguajes diferentes? Tenemos la suerte de que a nosotros la lengua nos une, ¿no? Pero imagínense tener que trabajar con China, con Francia, con Italia y que no tengamos lenguajes comunes. El hecho de trabajar con modelos digitales no nos garantiza trabajar con un mismo lenguaje. Y eso es importante a la hora de entender lo que está proponiendo Europa. Por tanto, la interoperabilidad entre softwares es un punto crítico. Lo que pide Europa es, en el Digital Building Logbook, es que estos 5 agentes empiecen a trabajar de forma importante. El gobierno tiene que definir las reglas de esa semántica. El sector de la construcción tiene que ser capaz de entender cómo esa semántica tiene que ser común para todos. Aquí es donde entran también las diferentes herramientas, los diferentes softwares. Los propietarios de las infraestructuras, de los edificios y los usuarios, cómo aportan la información del uso de todas esas infraestructuras. Las empresas que financian todas estas infraestructuras van a necesitar información de dichas infraestructuras. Y luego las típicas compañías de utilities, ¿no? Que se encargan de gestionar el mantenimiento de dichas infraestructuras. Todo lo que estamos explicando en la sesión de hoy va a afectar de forma profunda en cómo van a trabajar cada uno de estos actores, ¿no? Eso por lo que hace referencia al DBL, ¿no? Les hemos hablado también de que existe una metodología de cálculo que es Levels, que no es una certificación de edificio, tiene que ver tiene que ver con cómo desde Europa se ha definido que está bien, que hasta ahora las certificaciones privadas de edificio nos han hecho el trabajo, pero esto ya no puede ser así. No puede ser que cuando alguien decida crear un nivel de sostenibilidad de una obra, tenga que ir a una certificación privada. Y eso es lo que es Levels. Levels define un sistema de cálculo que todo el mundo puede aplicarlo de forma gratuita para determinar cuál es el cálculo cuantitativo respecto a la sostenibilidad de cualquier obra. Toda la información es pública y gratuita, es compleja de entender, pero cualquiera que desee conocer más puede acceder a las páginas web de Europa y ver lo que está publicando, ¿no? Hay 6 grandes agrupaciones en Levels. Por un lado, las emisiones de carbono, ¿de acuerdo? Lo que obliga a que todas las obras se les calcule el análisis de ciclo de vida. Por otro lado, incorporar criterios de economía circular en el macroobjetivo 2. En el tercer macroobjetivo tiene que ver con el consumo de agua y entender cuáles son la sostenibilidad de los recursos hídricos. En el punto 4 tiene que ver con la salud. El punto 5 tiene que ver con la adaptabilidad al cambio climático. Y el punto 6 tiene que ver con el coste del ciclo de vida de cualquier activo. Estos 6 macroobjetivos luego se dividen en 16 objetivos menores, donde Europa define las metodologías de cálculo y cómo hay que dar respuesta. Imagínense si todo esto hay que hacerlo de forma manual. Debo decirles que tanto las herramientas generadas desde ITEC como las bases de datos generadas desde ITEC
que tienen un alcance mundial, han sido reconocidas por la Comisión Europea como herramientas válidas para hacer todos estos cálculos que está pidiendo Europa a través de la estructura de cálculo de levels. Esto es un ejemplo de cómo cualquier modelo digital creado, por ejemplo, con nuestras herramientas, es capaz a día de hoy, de forma automática, de cumplir con 4 de los 6 macroobjetivos de levels. Y estamos trabajando para poder dar respuesta a los otros 2 macroobjetivos. Y por otro lado, tenemos la taxonomía europea. El marco levels es un marco gratuito, ¿no? Pero gratuito y voluntario. Pero la taxonomía europea, obviamente también es gratuita porque nos viene desde Europa y es una exigencia normativa, casi casi, pero resulta que es obligatoria. Desde Europa han dicho, no puede ser que tengamos grandes empresas privadas que están ganando muchísimo dinero y no, de alguna manera, no sean capaces de incorporar el concepto de sostenibilidad en su estructura interna. Desde la taxonomía europea se establecen los criterios necesarios para que cualquier empresa privada que tiene una inversión, podríamos decir, un grupo de inversión externo, de forma obligatoria tiene que dar respuesta a criterios de sostenibilidad. ¿Eso qué significa? Eso significa que cualquier gran compañía con inversión dijésemos, con inversores dentro de la misma compañía, debe dar respuesta y justificar estos 6 puntos. La mitigación al cambio climático, la adaptabilidad al cambio climático, el uso y protección de recursos hídricos y marinos, la transición a una economía circular, la protección de la biodiversidad y el control y prevención de la contaminación y residuos. Fíjense que son 6 puntos muy parecidos a lo que hemos hablado del Digital Building Logbook, a lo que hemos hablado de Levels y cómo se acaban agrupando de la misma manera. Cualquiera empresa privada en Europa que tenga la obligación de cumplir taxonomía, no solo tiene que dar respuesta a estos 6 puntos, sino que además debe justificar que no daña el resto de objetivos que define la taxonomía. Es decir, no solo tiene que explicar cómo sus inversiones actúan o respetan esos 6 puntos, sino que tiene que justificar que tampoco los dañan. Y eso es tremendamente complejo porque significa que para una gran empresa tiene que calcular el impacto de todas las actividades que genera. Eso es un salto enorme desde el punto de vista de lo que está pidiendo Europa. Hasta ahora todo era voluntario, pero en el momento que entra la taxonomía europea empiezan a haber obligaciones, ¿no? Eso es la gran aportación de la taxonomía europea. Es un marco de aplicación de sostenibilidad para las entidades privadas. Me quedan apenas 5 minutos y voy a hacer un pequeño recordatorio de la última jornada que tuvimos la oportunidad de hablar con ustedes. Todo esto, ¿cómo podemos gestionarlo? ¿Cómo podemos darle respuesta? Bien, Europa crea su propia estructura para dar respuesta a todo esto, pero es una estructura basada en documentos Excel. Da herramientas a cualquiera de los técnicos para responder a estos objetivos. Pero imagínense tener que cumplir con Levels 16 objetivos, tener que cumplir con taxonomía 6 objetivos de cumplimiento, más los objetivos de el no hacer daño a la sostenibilidad en general. Es una justificación enorme de datos. Desde ITEC siempre hemos defendido la capacidad de crear modelos digitales independientemente del software de modelado a través de incorporarles poco a poco, de forma paulatina. Empezamos con modelos que seguramente tienen muy poca información digitalizada y vamos añadiendo nueva información, ¿no? Ese es el objetivo para poder cumplir con todo esto. Fíjense cuáles son las normas internacionales que nos permiten dar respuesta a estos objetivos de sostenibilidad. La norma 15.978.
La norma 15.804, en su versión 1 y en su versión 2, nos regulan todos estos cálculos. Si tenemos un sistema que es capaz de calcular todo ese análisis de ciclo de vida en el que se basan estos objetivos desde Europa, ¿no? Si tenemos un sistema que contiene, cada vez que yo creo un modelo digital donde tengo un pilar de concreto, por ejemplo, y ese pilar de concreto no solo tiene el coste, sino que tiene todos los datos de emisiones de carbono, de contenido reciclado, de consumo de energía. Si a la hora de crear esos modelos toda esa información está incorporada, les puedo asegurar que es posible dar respuesta a todos estos objetivos que nos están viniendo desde Europa. Podemos definir la cantidad de residuos que generamos, podemos dar respuesta a las fases de fabricación, de construcción, de uso, de final de vida, que es lo que nos está pidiendo Europa. No solo dar respuesta a las fases de fabricación y construcción. Y si damos respuesta a esto, también podremos dar cumplimiento a un LEED o a un BREEAM. Piensen que ahora mismo estas bases de datos no solo tienen en cuenta las emisiones de carbono, tienen en cuenta más de 22 indicadores ambientales que nos permiten, por ejemplo, saber cuál es el impacto del consumo de agua, saber cuál es el impacto de los compuestos orgánicos volátiles para no afectar a nuestro entorno inmediato. Ese concepto está siempre basado en normativas internacionales. Les he enunciado dos, pero fíjense la cantidad de normativas que sustentan todos estos cálculos. Por tanto, mi consejo no es una cuestión de agobiarse con la cantidad de información que tenemos que dar respuesta. Es una cuestión de empezar a caminar con todos estos conceptos, de empezar a dar respuesta a los análisis de ciclo de vida de los modelos digitales, de aprender de las operaciones de mantenimiento y uso que tenemos de nuestra realidad construida para poder luego crear modelos de diseño mejores. Y obviamente no solo a nivel obra, no solo a nivel calle o rotonda, sino a nivel ciudad. Todo esto Europa nos lo pide porque busca ciudades y barrios más sostenibles. Por tanto, tenemos que crear las herramientas que sean capaces de trasladar toda la información que estamos creando, fíjense, desde el material, sistema constructivo, obra, calle, barrio, ciudad y podríamos decir país. Esa es la propuesta que nos tiene que permitir tener los datos, la información y con el conocimiento tomar todas las decisiones, no solo desde el punto económico, sino desde el punto de sostenibilidad. Nosotros estamos trabajando a este nivel, estamos trabajando con el Ayuntamiento de Barcelona, estamos trabajando con el Gobierno de España para que todas las obras de infraestructuras que se ejecuten en el Gobierno de España sean calculadas con la metodología de cálculo que ha propuesto el ITEC, con las bases de datos del ITEC, y estamos a su plena disposición para empezar a andar en este camino y empezar a crear sus propios sistemas, sus propias metodologías y, por supuesto, sus propias bases de datos. Muchísimas gracias, les dejo aquí mi correo electrónico y quedamos a su entera disposición. Ok, bueno, muchas gracias a Miguel Ángel, a Licinio por la excelente presentación, creo que motiva este webinar, ¿no? Y vamos a pasar al panel, ¿no? El panel que lo hemos denominado Infraestructura y Sostenibilidad en el Perú. Yo creo que el futuro ha llegado y definitivamente tenemos que tomar acciones. Voy a presentar al panel, está conformado por la ingeniera Daisy Achahuanco Enciso, magíster ingeniera, directora de la Dirección de Gestión de Proyectos de Provía Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bueno, el que habla también va a tener participación en el panel como presidente del Instituto de Perspectiva y Desarrollo Estratégico del Colegio Ingeniero del Perú, Consejo Departamental Lima. El doctor ingeniero Javier Arrieta Freire, que es docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, Paz Decano de Ingeniería Civil y Paz Decano del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental Lima. El ingeniero magíster ingeniero José Salgado Canal, docente del el pregrado y posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Ingeniería. Bueno, cada uno va a tener un tiempo de 5 minutos para comentar lo expuesto, que realmente resulta, yo creo que bastante pertinente para el desarrollo futuro del país. Ingeniera Achahuanco, le dejo con la palabra. Daisy.
Ingeniero Chahuanco. Parece que está conectada, pero no sé, su micro está apagado. A ver, voy a enviar un mensaje urgente. Disculpen un segundito. Esperamos para su comentario. ¿Ya? Ok, ya. Sobre lo que han expuesto, sobre sostenibilidad e infraestructura. ¿Ya? ¿Puede abrir su cámara, por favor? Sí, ¿qué tal? Adelante, Muy Daisy. buena audiencia. Bueno, un poco comentar el tema de la sostenibilidad, ¿no? Es un impacto que está llegando a nuestro país de diferentes formas y de diferentes formas de proceso constructivo, ¿no? Una de ellas, pues, es el tema de lo que es el sistema vial en nuestro país. Eh, Cabe mencionar la sostenibilidad, uno de los grandes impactos en megaproyectos que tenemos acá en nuestro país, por ejemplo, es el proyecto de la línea 2 del metro, ¿no? Que uno de sus cooperantes, podría decir, es la KfW, ¿no? Que tiene como objetivo eh, mitigar el CO2, ¿no? Entonces, a razón de ello, este proyecto en su momento fue evaluado para su financiamiento y la cual pues se demostró que efectivamente el proyecto a través del sistema eléctrico era bastante positivo la disminución del CO2. Entonces, así a la par tenemos nuevos proyectos en temas viales, ¿no? Como es la nueva carretera central, donde también se está haciendo varios estudios, ¿no? De huellas de carbono, debido pues a que va a ser una autopista, ¿no? De gran envergadura. Entonces, en ese sentido, la, el tema de la sostenibilidad propiamente, ya en nuestro país estamos tomando ciertas medidas importantes, ¿no? Para cumplir también con el medio ambiente, ¿no? Con cumplir con las normas ambientales, las normas que rigen, ¿no? A la autoridad ambiental. A la par, también se está viendo que muchas de estas normativas regulatorias medioambientales y también medidas de sostenibilidad en nuestro país están siendo bastante ya entrando con fuerza, ¿no? Se están tomando medidas más específicas, llegando hasta el punto de llegar a tener lineamientos claros, ¿no? Al momento de poder ejecutar cualquier diseño o plantear algún proyecto de construcción. Eso es un pequeño relato, doctor. Ok, muchas gracias, ingeniera Chahuanco, ¿no? Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías, evidentemente están alineados con este esfuerzo. Yo felicito la importante asistencia y recomiendo a los participantes por el chat generar sus preguntas, porque vamos a tener una rueda de preguntas final, ¿no? Y obviamente respuesta de los ponentes. Yo creo que este es un tema muy importante para el desarrollo futuro del país. Bueno, yo comentaré, porque me toca en el panel participar. Evidentemente estamos en un momento donde el conocimiento es un poco la piedra angular del desarrollo, ¿no? Yo creo que las ponencias lo dicen así. Yo creo que ha llegado el momento, pues, de intensivamente, pues, digamos, incorporar más conocimiento a la gestión de las infraestructuras. Hay un escenario muy interesante, ¿no? En el país. Bueno, las brechas de infraestructura son reconocidas, 100.000, 200.000 millones de dólares, dependiendo de las fuentes. Realmente es importante la brecha, pero tenemos un escenario que creo que puede apuntalar estos nuevos esfuerzos, la aplicación de estas nuevas tecnologías y conocimientos, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos una Autoridad Nacional de Infraestructura lanzada ahora en julio de este año, que va a manejar proyectos por encima de 50, 60 millones de dólares. O sea, bueno, quizás también megaproyectos, ¿no?
Entonces, tenemos esa institucionalidad. Hay un plan estratégico de desarrollo nacional ya promulgado por el gobierno el año pasado al 2050, con una visión y unas metas claras, ¿no? De desarrollo a ese horizonte, donde definitivamente el tema de las infraestructuras son un punto muy importante, ¿no? Y también, bueno, tenemos específicamente el Plan Nacional de Infraestructura lanzado un poco antes, el 2019, pero yo creo que sería muy importante alinear este plan de infraestructura a los objetivos del país al 2050, que ya son de carácter normativo y regulatorio, ¿no? Este es un tema que definitivamente creo que convoca los esfuerzos no solamente del sector de conocimiento, sino, como bien decían los ponentes, de los diversos actores involucrados con la gestión, ¿no? Entonces, la tarea creo que es importante, ¿no? El cierre de brechas con tecnología, con conocimiento. Eh, por ejemplo, una tarea fundamental, por lo que hemos estado escuchando, es hacer el inventario de nuestra infraestructura, ¿no? Cómo está la situación, sensorizar, ¿no? Yo creo que bien se ha dicho que el futuro es que todo esto esté sensorizado e interconectado para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que hay tareas muy interesantes, pues, que ya demandan una capacidad endógena, ¿no? Un apoyo externo como el ITEC, ¿no? Para poder generar estos nuevos proyectos. Básicamente son mis comentarios, ¿no? Eh, recomendando que los participantes hagan sus comentarios y preguntas por la web, por el chat del foro. Invito al doctor ingeniero Javier Arrieta, por favor, a hacer sus comentarios. Muchas gracias, profesor Isaías Quevedo. Un saludo y un agradecimiento a Miguel Ángel y a Licino por estas intervenciones, por esas ubicación en el contexto internacional de lo que estamos trabajando y lo que debemos continuar trabajando. Datos, informaciones y preocupaciones importantes que nosotros en la universidad también lo estamos compartiendo. Mis alumnos están escuchando también estas conferencias. Y yo creo que hay de los puntos que se ha tratado, muchísimos puntos importantes que ya lo ha comentado Daisy y Isaías. Yo creo que esa identificación de los actores que tienen que trabajar me podría ser importante, ¿no? Actores a diferentes niveles, actores como son la empresa privada, la empresa pública, la administración pública, los fabricantes, incluyendo también los usuarios, ¿no? Y los beneficiarios. Entonces, todos estos actores generan mucha información y en eso estamos, ¿no? Toda esta información que debe recopilarse, debe trabajarse y debe subirse a un sistema para poder explotarlo es importante. Nuestras infraestructuras, esta brecha de infraestructuras que tenemos, está generando mucha información. De alguna manera, cuando hemos estado viendo la temática de la gestión de riesgo de desastres, se está acumulando, se está trabajando toda esta información, pues tiene que estar conectada en los diferentes actores. Ese es, yo creo, la información tiene que generarse, compartirse, analizarse y volverla a utilizar para que todos los actores podamos trabajarlo. Y en ese sentido, creo que Perdón, Darwin Antonio, apague su micro, por favor, disculpe un segundito. Siga, doctor Rita, disculpe. ITEC nos está dando este ejemplo de cómo poder trabajar y poder utilizar todas estas nuevas necesidades que se están generando. Un aspecto a mí importante es el grado de la administración nacional que nosotros tenemos, pero no lo compartimos con nuestros países vecinos, con nuestros amigos vecinos, ¿no? Ahí Europa sí, es otra dinámica. Nosotros acá de repente estamos un poco separados de esos actores internacionales que de alguna manera la academia, nosotros a través de los trabajos de investigación y la tesis tenemos que retomar. Y hemos estado haciendo algunos trabajos en la universidad sobre cálculo energético,
cómo se construye con adobe, cómo se construye con ladrillo, cuál es la comparación, cuál es el grado de contaminación de uno y otro proyecto, y en eso estamos trabajando en la universidad. Muchas gracias entonces por su atención y espero y estoy seguro que vamos a seguir cooperando. Ok, gracias, doctora Rita, por sus comentarios. Ingeniero José Salgado, por favor, sus comentarios. Sí, buenos días con todos. Bueno, respecto a este tema es, como lo hemos escuchado, bien amplio. Lo que podría hablar es desde el enfoque académico. Por ejemplo, la Universidad Privada de Tacna ya exige o pide que sus profesores que enseñan tesis incluyan los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, justamente promulgado por las Naciones Unidas de 2015. Por ejemplo, también la Universidad Católica San Pablo de Arequipa hace concursos para que en todas sus investigaciones los alumnos tengan un enfoque de sostenibilidad, sea cual sea el tema, deben de incluirlo dentro de sus propuestas de investigación. Ahora nosotros en la UNI, por ejemplo, a nivel de pregrado, nosotros proponemos diferentes tipos de investigaciones, ¿no? A nivel de estructuras, geotecnia, transporte, hidráulica, gestión, y también pedimos que se incorpore el enfoque de sostenibilidad. Ahora con lo que se ha comentado por el arquitecto Liciano y el ingeniero Miguel Ditec, muy interesante, y nos hacen la, digamos, entrada para que ellos nos puedan apoyar como institución, para que nosotros, en este caso específico de la Universidad Nacional de Ingeniería, podamos también generar esa base de datos, ¿no? Que nos va a servir justamente para poder mejorar la gestión de las infraestructuras y incorporar el tema, pues, de la sostenibilidad. Digamos que sería un primer paso hacer el contacto institucional para comenzar a abordar estos temas y institucionalizar la forma de cómo estamos nosotros desde el enfoque, digamos, desde nuestro lado académico, hacer que nuestras investigaciones siempre tengan esta componente, ya que como hemos visto y hemos escuchado en la conferencia, todo el ciclo de vida debe de considerar este concepto de sostenibilidad, desde el diseño hasta la puesta en marcha. Eso sería mi comentario, señor Isaías. Gracias. Gracias, José, gracias por tus comentarios. Bueno, estoy viendo el chat, hay comentarios muy interesantes. Jorge Zárate nos dice, se debe empezar por usar materiales con un mínimo de contaminación ambiental, como el cemento adicionado, y no con un cemento puro para cualquier trabajo, ¿no? Evidentemente temas que apuntan a la sostenibilidad. Florentino Alba y Teresa Cuellar agradecen las presentaciones. Vladimir Lozano nos dice que en el Perú tenemos el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad. Tenemos hojas de ruta hacia una economía circular en los sectores de industria, pesca y agricultura. Se está trabajando en una coalición de economía circular. Uno de los vehículos de implementación de la economía circular es la infraestructura sostenible, ¿no? También buena información. Hay esfuerzos en el país. Evidentemente hay que seguir incorporando conocimiento a esta tarea, ¿no? Cintia Gómez pregunta a los ponentes, ¿qué exigencias específicas de sostenibilidad se colocan en los contratos de concesión en España? No sé si Miguel Ángel y Cintia pueden comentar. Sí, mira, a este respecto veo que Cintia nos hace dos comentarios. El tema de contratos de concesión en España. Nosotros hemos tenido experiencia con el área metropolitana de Barcelona, que precisamente hace el analicinio. Ahora os lo puedo explicar. Pero también habla sobre si existe en España alguna base de datos con indicadores de sostenibilidad estandarizados para comparar perfiles de diferentes proyectos de infraestructura. Sí. Bueno, la verdad es que sí. Nosotros tenemos esa base de datos. Estaba intentando encontrar un poquito en nuestra web la base de datos. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Si quieres, Miguel Ángel, mientras la buscas, comenta. Ah, ya la has encontrado. Muy bien. De hecho, la estaba buscando, he puesto en Google, me he equivocado, me ha salido en el chat directamente. Mira, esta es nuestra base de datos que llamamos BEDEC.
base estructurada de elementos de la construcción. Esta base de datos tiene alrededor de 950.000 elementos. Es una base de datos paramétrica que para cada una de sus partidas, la búsqueda, como os comentaba, es paramétrica, podemos ir a firmes. Para cada una de sus partidas contiene toda la información que nosotros consideramos importante, que ahora mismo se está utilizando en el mercado. Y digo el mercado porque también tiene mucha información que aún no hemos colgado, no tenemos pública, porque, bueno, con todo este tema de participación en comités europeos, etcétera, vamos un poquito por delante. Tenemos una serie, nosotros tenemos realmente, no sé si son 24 indicadores desarrollados, mientras que dentro de esta base de datos, los que tenemos publicados, pues son inferiores. En esta base de datos, que bueno, podéis consultarla en Internet, una partida, como puede ser el firme flexible para tránsito pesado, tiene toda la información bueno, que podemos ver ahora mismo. Tenemos una descripción, tenemos una justificación de precios. Dentro de esta justificación de precios, pues están todos los materiales, toda la maquinaria y toda la mano de obra con sus respectivos precios y con sus rendimientos para poder, bueno, dar respuesta a esta partida en términos económicos. Cuando hablamos de indicadores ambientales, aquí tenemos todos los indicadores que podrían dar respuesta a una posible declaración ambiental de producto, análisis de ciclo de vida para una obra, pero también a nivel de partida. A nivel de partida, nosotros tenemos todos los datos para decir que esta partida, su declaración ambiental de producto, a nivel de producto y de construcción, tiene aquí todos los parámetros que la conformarían a nivel genérico, y hablamos a nivel genérico porque las empresas a nivel particular, y esto lo podíamos haber visto al principio, no sé si puedo mover esto aquí, veis aquí detrás que aparece AMSA. AMSA es una empresa privada bueno, que produce asfalto. Entonces, nosotros, en este caso, para este tipo de asfalto, lo que tenemos es los datos genéricos a partir de un mix energético que es el del Estado español, a partir de una producción de producto estándar que nosotros hemos calculado, pero en este caso, dentro de nuestro banco también tenemos empresas privadas, como es el caso de AMSA, que tiene sus propios valores particularizados. ¿Qué significa? Bueno, Licinio os ha enseñado antes una web de construcción sostenible, donde había una serie de empresas con ecoetiquetas tipo 1, 2 y 3. En este caso, AMSA tiene sus propios valores de emisiones, sus propios valores de resto de parámetros que se han hecho a partir del análisis de sus propios procesos. Pues nosotros aquí tenemos un mix energético a partir del cual se producen, pues es en gran parte combustible fósil, se produce, pues en este caso la producción de este firme flexible. AMSA, pues a lo mejor trabaja con energías renovables, a lo mejor tiene una producción solar que le facilita la generación de todo este firme. Entonces, dentro de este banco de datos tenemos lo que sería genérico y lo que sería posibilidad de empresas, que son precisamente las que permitirán a partir de estos pliegos en los cuales se puede puntuar la mejora de emisiones, la mejora de energía, la mejora de residuos, son las que este cambio de materiales genéricos a materiales de un fabricante en particular son los que permiten esa mejora. Pues bien, dentro de esta base de datos ya veis todos los datos ambientales que tenemos, además de pliego y un análisis económico final, que sí te permiten realizar todo este análisis ambiental. Y desde el momento en que tienes todos estos datos dentro de una base de datos que puede ser gestionada a partir de unos determinados softwares, eres capaz de probar diferentes soluciones constructivas y a través de nuestro software, que ya sería un poquito más largo enseñarlo, puedes evaluar la diferencia entre ellas. Nosotros ahora mismo trabajamos con administraciones y con empresas que a través de nuestras herramientas lo que hacen es, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de Infraestructuras de Cataluña, que es el organismo que gestiona todas las infraestructuras públicas a nivel de si son carreteras a nivel catalán, del Departamento de la Generalitat de Cataluña, si estamos hablando de centros de educación, de centros hospitalarios. Pues bueno, en principio ellos lo que pueden hacer es todas las cosas de una misma tipología, clasificarlas a través de nuestras herramientas dentro de una misma vertical
e ir evaluando a través de ratios cuáles son los ratios de emisiones. Pues en el caso de una carretera podríamos hablar de metros cuadrados, en el caso de una edificación podríamos hablar de emisiones, por poner un ejemplo de indicador por metro cuadrado. Y a la hora de ir probando diferentes soluciones constructivas, van generando diferentes ratios para cada una de ellas. Con lo cual, pueden ver de forma histórica cuáles son las soluciones que mejores resultados les han dado, o para un mismo proyecto. En el caso de, bueno, hemos tenido casos de proyecto y obra en los cuales se solicitaban diferentes soluciones constructivas. Cada uno de los licitadores presentaba una posible solución constructiva diferente, que en definitiva lo que hacía era comparar esas diferentes soluciones. Cada uno de ellos, evidentemente, pues probó diferentes soluciones, o había probado seguro diferentes soluciones, y planteaban la que a ellos les resultaba por la localización de la obra, porque a lo mejor esa misma empresa constructora tenía una planta de asfaltos, por el tipo de vehículo que utilizaban. Bueno, planteaban su mejor opción. Pero sí, la respuesta es que nosotros tenemos esta base de datos. Hay alguna otra base de datos a nivel estatal, pero no tiene la cantidad de información que tiene la nuestra, ni a nivel de partidas, ni a nivel de las fases que estamos utilizando. Hemos hecho alguna colaboración en la cual se ha trabajado en algún ayuntamiento local con las 4 fases del ciclo de vida para sacar licitaciones. Ahora mismo la realidad es que se están subiendo, por ejemplo, todas las administraciones al carro de trabajar con las fases de fabricación y construcción. Por eso son las que tenemos ahora mismo publicadas en la red, en el banco que habéis visto, pero otras empresas a nivel particular sí que tienen las 4 fases del ciclo de vida, tema de promotores inmobiliarios, etcétera. Y realmente es muy útil poder hacer ese análisis y es eficaz. Es eficaz porque sobre todo te permite tener todo ese aprendizaje, guardarte toda esa información y poder mejorar de cara al futuro. Licinio, te paso la palabra por el tema de la concesión del área metropolitana. Bueno, han ido surgiendo más preguntas. Voy a intentar responderlas a todo. Mientras estaba hablando Miguel Ángel, he abierto una obra tipo con la que nosotros solemos trabajar. Hay varios temas. Por supuesto, el material que utilizamos en las obras importa. Y importa desde el punto de vista del tipo de elemento que podemos utilizar de forma genérica y en función del esfuerzo que pueda hacer una empresa, una marca comercial, para tener un valor menor del mercado. Si ese es el caso, hay que tenerlo en cuenta y por tanto eso hay que subirlo a nivel del cálculo de la obra que estamos haciendo, ¿no? Es decir, se debe empezar por utilizar materiales. No es que solo tengamos que empezar por utilizar materiales, hay que hacer todos los procesos a la vez. Es decir, la utilización de materiales, la incorporación de procesos, diferentes fases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, respecto a las concesiones, cuando nosotros hablamos con diferentes empresas, tanto públicas como privadas, tenemos que entender que cada entidad pública decide el nivel de exigencia de sostenibilidad que quiere tener. Hay unos mínimos, podríamos decir. Las emisiones de carbono es algo común, es decir, calcular las emisiones de carbono de un proyecto es algo que lo hace todo el mundo. Calcular el análisis de ciclo de vida en fabricación y construcción también. Obviamente nos hemos encontrado con instituciones públicas que nos han pedido la obligatoriedad del cálculo de la fabricación, la construcción, el uso y el final de vida. Pero tenemos que entender que en cualquier proceso de concesión, de licitación, quien solicita un nivel de exigencia muy alto debe saber controlarlo, debe saber revisarlo, debe saber que esos datos son correctos. Entonces, requiere un compromiso por parte de esa entidad pública muy importante. Cuando nosotros hacemos ese cálculo de ratios, por ejemplo, por obras, los hacemos por entidad. Es decir, cada entidad tiene una política también incluso diferente de diseño de sostenibilidad. Y eso hace que los ratios cambien. Déjenme compartir muy rápidamente mi pantalla. Sé que estamos casi sobre el tiempo, pero voy a enseñarles parte de cómo estamos trabajando. Esto es una obra de la cual estamos viendo las emisiones de carbono de la obra, su fase de fabricación, de construcción, de uso y final de vida. Yo puedo irme a la parte de energía y veo cuál es la energía no renovable de la obra. Las barras son diferentes, cambian a diferentes niveles, pero puedo saber su parte económica.
cuál es el valor económico de la obra en fase fabricación, construcción, uso y final de vida. Esta información que se ve de manera sencilla, por ejemplo, me vuelvo a las emisiones de carbono, esta información no se obtiene calculando a mano nada. Tengo todas las subfases del ciclo de vida que me van dando diferentes impactos de emisiones de carbono. Tengo a la izquierda la obra, que fíjense, cimentación, estructura, que si voy a estructura prefabricada, fíjense la cantidad de información que contiene cada uno de los elementos de la unión de la estructura, el zuncho del prefabricado, la viga prefabricada. Fíjense el detalle del cálculo que estamos presentando. No solo aparece el acero, no solo aparece la cantidad de personas que tenemos en cuenta, el derribo de la edificación. Esta información, esta estructura informativa, que si yo me voy a este acero, es lo que genera ese gráfico que aparentemente es sencillo de fabricación, construcción, uso y final de vida. Fíjense que si yo minimizo esta información, también obtengo información del origen de la información. Este acero viene de una base de datos generadas por el ITEC, pero esta información puede venirme del fabricante y por tanto este logotipo cambiaría. El proceso de cálculo requiere de la definición detallada de todos estos elementos. Fíjense que yo aquí estoy hablando de la estructura, pero si me voy a la cimentación, la cantidad de información es también muy detallada. Uno se puede asustar con todo esto, pero depende de cómo trabajemos. Es algo que es más sencillo. Yo cojo el guante del ingeniero José Salgado y, por supuesto, podemos trabajar para que todos los alumnos salgan con este conocimiento, tengan la capacidad de hacer el cálculo de impacto de todos los proyectos y obras que se generen. Ahora bien, hay que hacer un ejercicio que tenga que ver con la personalización del dato para el país en cuestión. Hay elementos, información que tiene que ver con los procesos constructivos, que sí que son exportables, pero nosotros tenemos bases de datos para cada país. Tenemos que ver si la base de datos que nosotros tenemos aplicable a su país se adecúa a su manera de trabajar, a su manera de hacer. Y eso hay que hacerlo de forma conjunta. Esto será seguramente un trabajo común entre las universidades y el ITEC. Y lo que tienen que entender es que tienen mucho que aportar en todo esto, con las universidades, con las instituciones públicas, sobre todo generando tranquilidad a las instituciones públicas para enseñarles que es posible. Y la manera de generar esa tranquilidad es enseñarle ejemplos. Nosotros hemos trabajado con el área metropolitana en esas concesiones de mantenimiento. El área metropolitana de Barcelona, por ejemplo, son más de 25 municipios que están aplicando criterios de sostenibilidad, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, Luis Lobón habla de si tenemos un ejemplo a nivel ciudad. Estamos con la ciudad de Granada, que es una ciudad patrimonio de la UNESCO, incorporando modelos digitales a nivel ciudad, entendiendo cuáles son las características de ese tipo de ciudad en estos modelos digitales que no tienen nada que ver con una ciudad, por ejemplo, como Barcelona, ¿no? Todo esto hay que empezarlo a crear. Les vuelvo a animar. Empecemos a caminar. No nos asustemos por la cantidad de información o porque haya muchos aspectos que no conozcamos. No importa. Nosotros no hemos llegado aquí de un día para otro. Llevamos los últimos... nuestra primera versión de base de datos es del 2004. Y en ese proceso hasta ahora, que han pasado 20 años, me refiero a la base de datos con información ambiental, hemos ido aprendiendo. Ese proceso es a través de poco a poco, ¿no? Hay una pregunta última. ¿Cómo se lleva a cabo la colaboración entre el ITEC y otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional? Miguel Ángel, no sé si quieres aportar cómo estamos trabajando con empresas privadas, con entidades públicas a nivel nacional e internacional. Bien, partiendo de la otra pregunta que la responderé antes porque tengo aquí, estaba buscando dentro del banco, hay otra pregunta que habla sobre el catálogo de emisiones de materiales, si consideramos materiales de edificaciones que cumplieron su ciclo de vida y pueden ser reusados.
Pues sí. De hecho, está buscando ahora mismo dentro del banco partidas con material reciclado. Hay administraciones que ya nos piden de por sí una serie de partidas concretas suyas con material reciclado. Nosotros, simplemente para que podáis ver un ejemplo, lo que tenemos son partidas un poco también a nivel genérico, pero que vamos desarrollando de forma concreta para, bueno, para los clientes que nos lo solicitan. Pero sí, tenemos partidas que contemplan, por ejemplo, todo el tema del reciclado. Yo he hecho una búsqueda dentro de nuestra web de hormigón reciclado. Si buscamos dentro del banco palabras clave como esta misma, hormigón reciclado, nos sale un filtraje de todo el árbol inicial que nos lleva a las partidas que las contemplan. Pues bueno, simplemente a modo de ejemplo, ver que nosotros tenemos partidas de relleno de zanja o pozo con material reciclado, que tenemos partidas de hormigonado de muros con árido reciclado. Es cierto que el hormigón estructural tiene un máximo de porcentaje, de tamaño, que hace referencia al árido reciclado, pero sí que tenemos en cuenta partidas de material reciclado. Por ejemplo, ahora dentro de nuestra comunidad de Cataluña hay un Real Decreto que lo que obliga es a todas las empresas, tanto públicas como privadas, a utilizar un 5% de árido reciclado dentro de su obra. Esto, evidentemente, pues no se puede hacer con un papel, con un boli, un Excel siquiera. Necesitas herramientas, que es ahí hacia donde vamos siempre. A partir de los materiales que componen una obra, se puede sacar un listado de materiales que lo componen, y estos materiales, pues Si ahora me estamos permites, trabajando. Si me permites, Miguel Ángel, respecto al comentario de la desmontabilidad, también voy a volver a compartir pantalla muy rápidamente para entender la complejidad de esta estructura de base de datos, porque en esa misma obra que les he enseñado, miren, voy a coger, por ejemplo, una obra que tiene una capa de limpieza. Esta capa de limpieza obviamente está formada por el hormigón, tenemos la información del derribo, pero fíjense un detalle. Cuando yo me voy al hormigón, ese hormigón se coloca a nivel de la sección constructiva de una determinada manera. Esa información nosotros luego allá lo guardamos en lo que se llama en la relación del elemento. Fíjense cómo ese hormigón, cuando voy a esa información, no solo estamos hablando de indicadores de sostenibilidad, tenemos, por ejemplo, el porcentaje de desmontabilidad de un elemento en su sección constructiva o el factor de residuo. Todo esto nos ayuda a entender, por ejemplo, y a dar el valor de la futura desmontabilidad de una construcción. No porque sea un valor genérico o un valor de punto gordo. Está desarrollado para cada uno de estos elementos y cómo cada elemento se coloca en su sección constructiva. Yo creo que es interesante porque es algo que ha creado el ITEC y que permite dar respuesta a este tipo de preguntas, ¿no? Podemos saber cuál es el contenido reciclado, pero también cuál es su futura desmontabilidad, porque sabemos que un ladrillo se une en un muro a través del mortero y eso genera una desmontabilidad cero. Perdona, Miguel Ángel. No, sí, a ver, tú eres el que sobre todo tiene este conocimiento, y aparte, Licinio, yo os lo digo en serio, podría estar aquí 3 horas porque es algo que eh, yo creo que si en España ponemos en fila a 3, al Licinio de los mejores lo tenemos ahí entre los 3. Yo llevo 7 años aprendiendo de él. Bueno, acabo con lo que decía de residuos. Aquí tenemos ahora la obligatoriedad de tener un 5% de árido reciclado en obras públicas y privadas. También os tengo que decir que tenemos un problema con ese Real Decreto, que lo que no tenemos es una sanción que vaya contra eso. Ya sabemos que aquí, no es en Perú, pero en España las cosas se hacen por obligatoriedad, por sanción, aunque están haciendo también un poquito por convicción, pero todavía estamos cogiendo ese camino. Dentro de la base de datos y con las herramientas, pues puedes sacar la cantidad de materiales de una obra. Ahora estamos trabajando con las administraciones catalanas para desarrollar esa funcionalidad que directamente te permita asociar a determinadas partidas la partida de reciclaje que te permita llegar a ese 5%. Y volviendo a la pregunta que me saltaba hace un momento, ¿cómo se lleva a cabo la colaboración ITEC, otras instituciones a nivel nacional o internacional para promover la sostenibilidad en la construcción? Nosotros somos una fundación privada. No somos una empresa pública, con lo cual, desde un punto de vista de hacer un convenio de colaboración, eso lleva tiempo. Se puede hacer. Nosotros hemos trabajado con esta figura en
en Colombia, hemos trabajado en Bogotá, hemos trabajado en Cali, hemos trabajado en Ecuador y tenemos varias fórmulas. O trabajamos directamente a través de un convenio de colaboración desarrollándolo y se puede hacer. O tenemos también la figura que trabajamos con alguna administración pública que forma parte de nuestro patronato, y entonces entre esa administración pública y la administración contratante sí que pueden hacer un contrato directo, al ser ambas administraciones públicas, y nosotros podemos trabajar con contrato directo con esta administración. Y concretamente en temas de sostenibilidad a nivel nacional, mira, hay muchos casos en los que el desarrollar los convenios, que se pueden hacer porque, como os digo, los hemos hecho, las administraciones optan por hacer igual un concurso público. Bueno, nosotros este último de carreteras, que va a utilizar toda nuestra metodología a nivel nacional para todas las carreteras estatales, pues al final la Dirección General de Carreteras del Estado decidió sacar un concurso. Bueno, pues nos le llamamos el concurso. Y yo lo que diría es que si existe la voluntad de hacerlo, se puede hacer. Lo principal es la voluntad, y la figura del convenio puede desarrollarse y puede llevarse a cabo. Pero si existe la voluntad por parte de una administración de hacerlo, os diré más, si existe esa voluntad, como si hacen un concurso, porque lo importante es que dejen claro en ese concurso lo que quieren hacer, y si nos lo llevamos nosotros, nos lo llevamos. Si se lo lleva otro, al final lo importante es que puedan llevar a cabo ese proyecto y que puedan tirar adelante todo ese tema de sostenibilidad. Estamos tan convencidos del tema que, bueno, en muchos casos colaboramos en pliegos, si nos lo llevamos bien, suele pasar, pero si no, ya os digo, lo importante es que un tema tan importante pueda desarrollarse. Gracias, Miguel Ángel Licinio. Nos quedan unos minutos. Voy a aprovechar en hacer una pregunta. Yo creo que muy, muy importante lo que ustedes han mencionado, ¿no? Y creo que el tema de fondo es el cambio, ¿no? Realmente pasar de una economía del papel a una economía digital. Estamos hablando de la transformación digital del sector, de la sensorización y todas estas nuevas tecnologías que nos sorprenden cada día, ¿no? Y tú lo has dicho, ¿no? El cambio se hace a la buena o a la mala, ¿no? Penalizando al que no lo hace o concientizando, ¿no? Estas son las dos rutas que siempre tenemos. ¿Qué recomendaciones le harían a Perú? Porque estamos en este proceso. Mencioné el contexto que tenemos ahora, que creo que es muy favorable. Pero yo creo que usted tiene una experiencia vivida y creo que me permite preguntarle, ¿qué recomendarían al país? O sea, ¿qué medidas, qué estrategias? Bueno, yo voy a dar mi opinión. Licinio va pensando la suya. Concretamente hoy estamos hablando sobre el tema de infraestructuras. Desde un punto de vista del cambio, hay que tener cultura desde abajo para que ese cambio se dé, o tiene que haber alguien que sea el motor, actor de este cambio. En este caso, y es como hemos trabajado nosotros en experiencias internacionales, la mejor manera que hemos visto es que el impulso se dé de arriba para abajo. Si una administración, por ejemplo, pues os hablo del ejemplo de carreteras aquí en España, que puede ser trasladado a Perú. Si una administración decide que ellos quieren trabajar con la sostenibilidad, se dotan de las herramientas necesarias. En el caso de infraestructuras y en el caso de carreteras españolas, haciendo el símil, se dotan de las herramientas. En este caso necesitan una base de datos, que son las que ellos van a ceder a todos los que van a hacer proyectos, a todos los que van a ejecutar proyectos, a todos los que van a mantener proyectos y a todos los que van a construir proyectos. Es necesario que ellos tengan esta base de datos y que la cedan. Y la van a tener que ceder porque el usuario no puede tener la sensación ni le puedes imponer a lo mejor que sufrague este coste. De la misma manera, deberían estar seguros que existen herramientas en el mercado fiables y que cumplen con la ley y que son objetivables, que pueden, a partir de esas herramientas, obtener resultados. Nosotros, lo que hemos vivido en
pues por ejemplo, en Colombia, ha sido que ellos se hicieron con nuestra herramienta, con una serie de modificaciones, etcétera, y que ellos también la cedían a esos usuarios. Hay varias posibilidades de hacerlo. Pues una administración puede decidir hacerse con esa herramienta, adaptarla a sus necesidades de país, porque al final hay muchos matices. En cuanto, pues por ejemplo, en Ecuador había un mínimo de certificación respecto al planificado que se realizaban, pero bueno, si tienes unas bases de datos en cuanto a sostenibilidad, si tienes una herramienta que las explota y que tú puedes ceder a tus usuarios, aunque sea de forma temporal, con una aplicación de administración de usuario, ya les estás dotando de las herramientas. Lo que también tienes que tener es la posibilidad de imponer a través de un pliego estas reglas de juego con tus herramientas y con tus bases de datos, y lo que se necesita finalmente es una formación. Necesitas que toda esta gente que va a licitar tenga esa formación. Nosotros hemos trabajado implantando metodología en administraciones y la experiencia nos dice que hay que empezar poco a poco. Una vez tienes esas herramientas, base de datos que pueden ser tuyas o pueden ser, en este caso, nuestras y que ellos la contraten, el tema de la obligatoriedad igual es más costoso. Entonces, una vez esas herramientas están en el mercado, hay que hacer algún tipo de experiencia piloto. Para esa experiencia piloto, lo que tienes que hacer es, bueno, lo que hicimos aquí con el Instituto Municipal de la Vivienda, por ejemplo, en Barcelona. Todos los licitadores pasaron por un periodo de formación en el cual les enseñamos a utilizar la herramienta, les enseñamos a utilizar las bases de datos. En este caso, nosotros también, realmente lo que hicimos es implantar la metodología. Lo que hicimos fue formar a la administración para que ellos fueran capaces de hacer esto en el futuro, porque nuestra idea no es generar necesidad y que siempre estemos nosotros detrás. Nuestra idea es implantar una metodología, esto ya un proceso de 2 o 3 años, y que esa administración, al cabo de esos 3 años, es capaz de hacer el papel que nosotros les hemos ayudado a hacer. El papel de si tienen que hacer alguna formación, hacerla, el papel de ser capaces de objetivar esas puntuaciones, el papel de poder evaluar perfectamente desde el punto de vista sostenible las licitaciones. Bueno, es todo un proceso de implantación, de herramientas, de formación, de metodología y de cambio de procesos que requiere un tiempo, pues eso, entre 2 y 3 años hasta que nosotros digamos, ya decimos el adiós definitivo, y yo creo que en ese sentido es bueno ir de la mano de alguien que haya tropezado ya, es decir, nosotros ya nos hemos encontrado con estos casos, con lo cual sabemos que hay una cierta resistencia al cambio, sabemos cómo hay que plantear las cosas de punto positivo, sabemos que lo mejor es empezar con una licitación, difundirla, generar la atención del resto de administraciones, del resto de licitaciones, del resto de empresas, que todo el mundo vea lo que se está haciendo, porque también da una imagen de impulso, y a nivel país pues también estás ahí avanzando en la sostenibilidad. Es un proceso por el que ya hemos pasado, del que hemos aprendido cómo optimizarlo, que es posible hacerlo y que hay que hacerlo poco a poco. No vas a empezar solicitando un análisis de ciclo de vida de una obra con las 4 fases. Bueno, no. Hay que empezar a lo mejor con fabricación-construcción, con un proyecto que a lo mejor no tiene por qué ser entero, sino que puede ser, pues, por ejemplo, en 4 o 5 capítulos, para que la gente, pues si le das un proyecto entero, pues igual aquello es demasiado para ellos. Bueno, hay que hacerlo poco a poco para que los resultados sean buenos, para que no exista frustración si no funciona, y para que uno mismo se vaya motivando, y sobre todo difundirlo, porque tienes que difundir el éxito. Y nosotros hemos llevado casos en los que han sido los primeros que lo han hecho, y al final pues bueno, les han dado distinciones. En el último Construmat pues pasó con esta última implantación que hicimos, y yo creo que es muy satisfactorio ser pionero en este tema. Licinio, ¿algo que añadir? La verdad es que no, yo creo que lo has comentado todo. Únicamente a lo mejor hay una última respuesta que puede unir un poco esta última aportación. Respecto a la base de datos, nuestra base de datos es una base de datos representativa del sector. Tiene 950.000 elementos y aún así faltan. Faltan elementos más innovadores o más de investigación. Lo que nosotros permitimos es que el usuario
pueda hacer esos propios experimentos, ¿no? Es decir, puede sustituir y puede hacer ese tipo de cálculos. Eso es lo interesante, ¿no? Que esa personalización, nosotros ponemos las herramientas, pero el resultado al final lo hace el técnico o la técnica, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer en el Perú? Habría que hacer esa personalización de la base de datos, porque ahora imagínense que mañana empiezan a caminar en este aspecto y solicitan el cálculo de impacto. Y uno lo calcula con una base de datos antigua, otro lo calcula con otra estructura. Estarán empezando mal a caminar. Entonces yo creo que es tremendamente interesante el poder disponer de seguramente de su propia base de datos, de la personalización. Eso lo podemos hacer de forma conjunta. Pueden llegar a ser propietarias las propias universidades de Perú. Nosotros, al ser una fundación, no buscamos la propiedad de la información, sino es esa transmisión del conocimiento, y yo creo que sería interesante que Perú tuviera su propia base de datos propietaria, ¿no? Y la personalizara con sus necesidades. A partir de ahí, subir esos impactos para arriba ya es una metodología mucho más internacional, poco personalizable, porque tiene unas reglas de cálculo definidas, ¿no? Pero yo creo que eso es lo interesante, empezar con la base de datos y luego empezar a pedirlo, crear información de base, y poco a poco, yo creo que en 3-4 años les garantizo que pueden tener la sostenibilidad implementada a nivel país sin tener dijésemos, un gran problema en el proceso. Es decir, que no es algo que van a tener en un año, es imposible, pero yo creo que en 3-4 años pueden tener de forma natural e importante que se ajuste a su manera de trabajar. Es decir, esto no va que venimos nosotros y decimos las cosas hay que hacerlas así. Eso no funciona nunca. Pero en 3-4 años podrían tener perfectamente sistemas de implantación de la sostenibilidad en los proyectos, en las instituciones públicas, y empezar a trabajar de forma seria y con rigor en estos temas, sin lugar a dudas. Yo por último añadir que estamos hablando de nuestra base de datos de 950.000 elementos, pero es una base de datos que incluye edificación, obras hidráulicas, incluye rehabilitación, edificación, mantenimiento de obras lineales, incluye fabricantes. Una base de datos, por la experiencia que nosotros tenemos a nivel local, a nivel internacional, de infraestructuras lineales, pues puede no tener más de 3.500 partidas, con lo cual es bastante manejable. Es decir, lo digo también porque, claro, estamos hablando aquí de cientos, de 900 y pico mil partidas, que nadie se asuste, porque al final es una cosa acotada y manejable. Evidentemente tiene que ser una base de datos personalizada, y ya hablando únicamente de tema sostenibilidad, pues el tema del mix energético que se utiliza en cada país es bien diferente. Nosotros aquí tenemos un combustible fósil que prima mucho, en Francia sobre todo energía nuclear. No va a ser lo mismo la fabricación de un ladrillo en Francia por la energía de origen que se utiliza que la fabricación en España, que la fabricación en Perú. Con lo cual, el trabajar con nuestra base de datos, si lo utilizas de forma relativa para comparar dos soluciones, pues a lo mejor te puede dar una idea, pero si lo utilizas de forma absoluta para valorar una obra en concreto, pues hay que adaptar el mix energético del país a esa base de datos personalizada. Es algo que hemos hecho pues, en muchas ocasiones, pero bueno, sobre todo dejar claro que nadie piense, necesitamos 950.000 elementos, para nada. Una base acotada. En vías, Instituto Nacional de Vías en Bogotá, yo creo que estaban esto ya hace igual 6 años, pero igual no estaban, por encima de las 5.000 no estaban. Luego hay muchos factores que influyen. Si entras en temas de mantenimiento, pues no es lo mismo pues, hacer una reparación de 4 metros cuadrados que de 1.000 metros cuadrados. Entonces, todo eso puede ir increciendo, pero como hablábamos, hay que comerse al principio un trocito pequeño del pastel, ver que funciona, y a partir de ahí ir creciendo. Ok, Miguel Ángel. Bueno, antes de hacer la última pregunta, exhorto a los participantes que se registren en el formato del chat. Estamos abriendo una línea de webinar temática sobre infraestructura y sostenibilidad, así que vamos a tener una relación más personalizada. Bueno, la última pregunta que está relacionada a lo que se ha comentado en esta última parte de presentación
Respecto a la base de datos, es de Claudia Cisterna. Respecto a la base de datos, se están considerando materiales mencionados en trabajos de investigación como tesis o artículos que comprueben que ciertos materiales podrían aportar en la sostenibilidad en la construcción. En el Perú se podría implementar la base de datos y a su vez aumentarían los proyectos de investigación financiados por el Estado. ¿Qué comentario me podrían dar? Sí, en realidad sí. Es decir, al final el conocimiento del uso de un material o de un sistema constructivo y sobre todo en su comparativa, siempre desde el ITEC defendemos que se haga colocado en la obra. Es decir, yo puedo tener un sistema constructivo que sea comparable con otro, y obviamente tenemos la posibilidad de personalizarlo, de incorporar materiales, podríamos decir, más novedosos, pero ese material no puede ser comparado nunca a nivel de material que está en un almacén. Ese material hay que colocarlo en la obra y analizarlo a nivel obra, porque a lo mejor ese material tiene menos impacto, tú los comparas, pero resulta que ese material, ese sistema constructivo no está no está dando respuesta a todas las necesidades que necesita esa obra. Imagínense que ese material luego tenemos que hacer 4 capas de ese material para cumplir con las necesidades, ¿no? Entonces, siempre esa comparativa la hacemos en los softwares, en las herramientas. La base de datos nos da la primera confiabilidad, pero fíjense que nuestra base de datos da en base de datos información de fabricación y construcción, y el uso y el final de vida lo estamos dando en la herramienta de cálculo que es la que nos dice, este sistema constructivo colocado en esta obra, en este lugar, tiene un uso totalmente diferente colocado en otro lugar. Los impactos de uso y final de vida se calculan en función de la localización de la obra. Y por tanto, cuando trabajamos a nivel obra, ahí es donde ampliamos el resto de fases y es donde comparamos realmente los impactos finalmente calculados. Ok, Licinio. Yo simplemente añadir sí, una cosa respecto a nuestros contactos. Pues Isaías, nosotros te facilitaremos nuestra presentación, con lo cual sí que es importante que todo el que, bueno, que todo el que esté registrado en el registro de participantes, pues se la podremos enviar con toda la presentación. Veo que también están ahí nuestros correos electrónicos, pero bueno, simplemente comentaos que os la facilitaremos, la podréis meditar y cualquier consulta, pues estamos a vuestra disposición. Sí, bueno, respondiendo a la inquietud de Cintia Gómez, sí, vamos a compartir la grabación y bueno, y como dice Miguel Ángel, la presentación. Para eso justamente pedíamos el registro, ¿no? Para estar más conectados. Bueno, simplemente Miguel Ángel Licinio, a nombre de la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Escuela de Posgrado, del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Lima, realmente muy agradecido por la presentación, ha sido una excelente presentación, ahí leo los comentarios, no simplemente estoy transmitiendo lo que los participantes han evidenciado, y seguramente vamos a seguir trabajando en estos temas, ¿no? Yo creo que la puerta se sigue abriendo, digo yo, porque como has comentado, hemos estado ya en algunos contactos anteriores, ¿no? Y bueno, yo creo que el escenario para, digamos, dar el salto pues, a una gestión de infraestructuras moderna en el Perú, yo creo que está dado. Hay autoridad, ¿no? Se está reglamentando esa Autoridad Nacional de Infraestructura. Yo creo que dinero hay, es el tema, creo que, bueno, hay que trabajar con tecnología, los temas que a veces traban también la gestión de infraestructuras, como la corrupción, ¿no? Es un tema que seguramente hablaremos después. Y hay un proyecto nacional de infraestructura para el desarrollo sostenible. Yo creo que todo esto nos da un marco adecuado para pues llegar a ese 2050 que seguramente pues los jóvenes lo verán, ¿no? De repente los más mayorcitos como yo ya no llegaremos a ese escenario, pero queda en la historia que se comenzaron en estos años esos procesos de transformación. Ese es el objetivo y por eso el interés tanto de la Universidad de Ingeniería como del Colegio de Ingenieros de empujar estos temas. Y yo simplemente digo es dotar de más conocimiento a lo que hacemos, ¿no? Y los conocimientos están, ustedes tienen la experiencia, tienen, como se dice, en España ha corrido mucha agua bajo el puente en estos temas y yo creo que esa experiencia la podemos aprovechar en Perú. Nuevamente, muy agradecido, Licinio,
Miguel Ángel. Muy agradecido también al panel. No sé si el doctor Arrieta quisiera dar unas palabras también. Bueno, una despedida excelente, me pareció una muy buena reunión, Miguel Ángel Licinio. Gracias, Isaías. Tenemos trabajo por delante. Un saludo a Gracias. todos. José, sí, una palabra final, José. Bueno, no, agradecer a todos, sobre todo a los expositores. Muchas gracias por todo ese conocimiento compartido y de hecho que estamos coordinando. Gracias. Sí. Perfecto. Daisy, sí, Daisy, no sé si estás conectada. Daisy tiene un alto cargo en el Ministerio de Transportes. Gentilmente nos ha cedido unos minutos. No sé si Daisy estás, seguramente está en alguna reunión. Bueno, muy agradecido nuevamente y a todos los participantes, muchas gracias por su participación. Vamos a tener nuevos eventos y vamos a seguir en contacto. Que tengan un buen día. Gracias. Un placer. Gracias, saludos. Gracias. Gracias.